La risa de Raúl Muñoz resonó por toda la sala como una bofetada invisible. Fernando Alcalá sintió como 46 años de vida se desmoronaban en un instante, mientras los ejecutivos aplaudían su humillación como si fuera entretenimiento. Mi jefe se rió cuando me despidieron. Sería la frase que cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras guardaba sus pertenencias en una caja de cartón, Fernando no sabía que al día siguiente entraría por la misma puerta, pero esta vez como el dueño del destino de todos ellos. La venganza más dulce no grita, susurra. Fernando había llegado temprano esa mañana de viernes, como siempre lo hacía desde hacía 15 años en Transportes Meridian. Sus zapatos gastados resonaban en el mármol del lobby mientras saludaba con cortesía a la recepcionista, quien ya ni siquiera levantaba la vista de su pantalla. El edificio corporativo se alzaba como una catedral de cristal y acero en pleno corazón de Buenos Aires, y Fernando conocía cada rincón, cada pasillo, cada oficina donde había dejado pedazos de su alma trabajando hasta altas horas. Sus informes técnicos habían salvado millones de pesos a la empresa. Sus análisis logísticos habían optimizado rutas que otros consideraban imposibles. Pero su nombre jamás apareció en las presentaciones que Raúl Muñoz hacía ante la junta directiva. Era el fantasma eficiente, el hombre invisible que hacía que todo funcionara mientras otros cosechaban los laureles de su trabajo silencioso y meticuloso. La reunión matutina transcurría con normalidad hasta que Raúl irrumpió en la sala de conferencias con su sonrisa de tiburón y su traje italiano que costaba más que el salario mensual de Fernando. Los números del último trimestre habían sido excepcionales, y todos sabían que gran parte del mérito correspondía a las optimizaciones logísticas que Fernando había implementado durante los últimos 6 meses. Pero cuando llegó el momento de los reconocimientos, Raúl pasó por alto su nombre como si fuera aire, mencionando a cada uno de los gerentes que simplemente habían ejecutado las estrategias diseñadas por Fernando. La injusticia se asentó en su estómago como plomo derretido, pero mantuvo la compostura profesional que había perfeccionado durante décadas de humillaciones silenciosas y méritos robados. El verdadero golpe llegó cuando terminó la presentación y Raúl anunció que tenían una pequeña sorpresa para celebrar los resultados. Fernando sintió cómo la sangre se le helaba en las venas cuando escuchó su nombre pronunciado con esa entonación burlona que conocía tan bien. «Nuestro querido Fernando Alcalá», comenzó Raúl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, «ha decidido que es hora de buscar nuevos horizontes. Digamos que hemos llegado a un acuerdo mutuo para que explore oportunidades en otros lugares». La sala se llenó de risas nerviosas mientras Fernando permanecía sentado, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. 15 años de dedicación absoluta se evaporaban en una frase pronunciada como si fuera una broma de mal gusto entre amigos. La humillación alcanzó su punto máximo cuando Raúl añadió, dirigiéndose a los presentes con una carcajada cruel: «No se preocupen. Seguiremos adelante sin nuestro genio técnico. Después de todo, cualquiera puede hacer análisis logísticos con una computadora, ¿verdad?». Las risas se volvieron más fuertes, más atrevidas, alimentadas por la jerarquía corporativa que protegía a los que reían y aplastaba a los que callaban. Fernando observó cada rostro en esa sala. Memorizó cada sonrisa cómplice, cada mirada de superioridad, cada gesto de desprecio. Sus colegas de años, aquellos con quienes había compartido cafés y proyectos, lo miraban ahora como si fuera un fracaso ambulante, como si su caída los hiciera sentir más seguros en sus propias posiciones precarias. Cuando finalmente se levantó de su silla, Fernando no pronunció una sola palabra. No gritó, no protestó, no defendió su honor mancillado. Simplemente se dirigió hacia la puerta mientras las conversaciones se reanudaban a sus espaldas, como si él ya hubiera dejado de existir. En el pasillo,
pudo escuchar la voz de Raúl comentando con desprecio: «Algunos no están hechos para este nivel de presión. Es mejor que se vaya ahora antes de que cause más problemas». Fernando siguió caminando hacia su oficina, donde una caja de cartón ya lo esperaba sobre su escritorio. Alguien había sido muy eficiente en preparar su partida, pero no tenían idea de que estaban presenciando no el final de una carrera, sino el comienzo de una revolución silenciosa. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete que se saborea caliente. El apartamento de Fernando en Barracas nunca había parecido tan pequeño y silencioso como esa noche de viernes. La caja de cartón con sus pertenencias personales reposaba sobre la mesa del comedor como un ataúd de sueños rotos, conteniendo 15 años de vida profesional, reducidos a algunos marcos con diplomas, una planta de escritorio medio muerta y una taza con el logo de Meridian que ahora le sabía a traición. Sus manos temblaron ligeramente mientras servía un vaso de whisky barato, el mismo que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. La ironía le resultaba amarga. Por fin tenía una ocasión especial, su propia destrucción pública. El líquido quemó su garganta, pero no tanto como el recuerdo de esas carcajadas que aún resonaban en sus oídos como una sinfonía de humillación perfectamente orquestada por Raúl Muñoz. María, su esposa, había intentado consolarlo con palabras que sonaban huecas en la vastedad de su fracaso. «Encontrarás algo mejor», había dicho mientras preparaba la cena, con movimientos mecánicos, sus ojos evitando los suyos porque sabía que mentía. Los 46 años, en un mercado laboral que adoraba la juventud y despreciaba la experiencia sin contactos, Fernando sabía que sus posibilidades eran tan escasas como el respeto que había recibido en Meridian. Sus hijos adolescentes habían escuchado la conversación desde el pasillo, y aunque trataron de actuar con normalidad, Fernando pudo ver el miedo en sus ojos. El miedo de que papá ya no pudiera pagar la universidad, las clases de inglés, los pequeños lujos que daban por sentados. La presión financiera se cernía sobre él como una nube de tormenta, pero era nada comparada con la tormenta emocional que rugía en su interior. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se quedó despierto en el sofá de la sala, con la laptop abierta, navegando por ofertas de empleo que parecían escritas en otro idioma. Se busca gerente de logística, 25-35 años, con maestría en administración y dominio de inglés avanzado. Cada requisito era una puerta que se cerraba en su cara. Cada perfil solicitado era un recordatorio de que el mundo corporativo había evolucionado dejándolo atrás. Pero, mientras escrolleaba entre las ofertas laborales, sus dedos se desviaron hacia otra carpeta en su computadora, una que había mantenido en secreto durante los últimos 2 años. Proyecto Nexus, decía la etiqueta, y al abrirla, sus ojos se iluminaron con una chispa que creía extinguida para siempre. Dentro de esa carpeta digital yacía el trabajo más brillante de su carrera, un proyecto personal que había desarrollado en su tiempo libre usando los conocimientos adquiridos en Meridian. Se trataba de un algoritmo de optimización logística que revolucionaría el transporte de mercancías en Sudamérica, capaz de reducir costos en un 30% y tiempos de entrega en un 40%. Era su bebé intelectual, gestado en noches de insomnio y weekends sacrificados, alimentado por la frustración de ver cómo Meridian seguía usando sistemas arcaicos mientras él tenía la solución en sus manos. Lo había mantenido en secreto, esperando el momento adecuado para presentarlo, pero ese momento nunca llegó, porque Raúl Muñoz nunca escuchaba las ideas de empleados técnicos. Ahora, mirando las líneas de código y los diagramas de flujo, Fernando sintió algo que no había experimentado en años: esperanza mezclada con una determinación férrea. A las 3 de la madrugada, Fernando abrió su cuenta de correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje que cambiaría todo.
El destinatario era Carlos Herrera, un empresario argentino que había fundado una startup de logística en Chile y que había contactado a Fernando meses atrás a través de LinkedIn. En aquel momento, Fernando había rechazado educadamente la oferta de colaboración, fiel a su empleador que lo traicionaría más tarde. Pero ahora, con los dedos volando sobre el teclado, escribió una propuesta que haría temblar los cimientos de la industria logística argentina. No solo le ofrecía sus servicios como consultor, sino que le presentaba Proyecto Nexus como una oportunidad de inversión que podría generar millones de dólares. La propuesta era audaz, arriesgada, pero estaba respaldada por 15 años de experiencia y 2 años de desarrollo secreto. El email fue enviado a las 4:17 a.m. y Fernando finalmente cerró la laptop sintiéndose extrañamente ligero. Por primera vez en años, no estaba pensando como un empleado, sino como un empresario. La humillación de la tarde se transformaba lentamente en combustible para algo mucho más grande, algo que Raúl Muñoz y su séquito de ejecutivos mediocres jamás podrían imaginar. Mientras Buenos Aires despertaba lentamente bajo el sol del sábado, Fernando Alcalá se quedó dormido en el sofá con una sonrisa en los labios. Había plantado una semilla que florecería en menos de 48 horas, y cuando lo hiciera, la risa sería suya. Cuando cierran una puerta en tu cara, no busques la llave. Construye tu propia casa. El teléfono de Fernando vibró a las 8:30 a.m. del sábado con un mensaje de WhatsApp que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Carlos Herrera había respondido a su propuesta nocturna con una brevedad que ocultaba una revolución. Fernando, acabo de revisar Proyecto Nexus. Necesito hablar contigo ahora. Esto es exactamente lo que necesitábamos para expandirnos a Argentina. ¿Puedes conectarte a una videollamada en 1 hora? Las manos de Fernando temblaron ligeramente mientras leía el mensaje, no de nervios, sino de una emoción contenida que amenazaba con explotar. Durante 15 años había esperado que alguien reconociera su genio, que alguien viera más allá de su apariencia modesta y su personalidad reservada. Ese alguien no había estado en Meridian, sino a miles de kilómetros de distancia, esperando el momento perfecto para encontrarlo. La videollamada se extendió por 3 horas, que se sintieron como 3 minutos. Carlos Herrera, un hombre de 50 años, con la energía de un veinteañero y la astucia de un tiburón financiero, no solo había estudiado cada línea del proyecto Nexus, sino que había consultado con su equipo de desarrolladores chilenos durante toda la madrugada. Fernando, le dijo con los ojos brillando de emoción, lo que tienes aquí no es solo un algoritmo, es una revolución. Mi empresa ha crecido un 300% en 2 años, usando sistemas mucho menos sofisticados que este. Con Proyecto Nexus podemos conquistar todo Sudamérica en 12 meses. Las palabras de Carlos resonaron en el apartamento silencioso como cañonazos de esperanza, cada frase construyendo un futuro que Fernando había soñado, pero nunca se había atrevido a perseguir activamente. La propuesta de Carlos fue tan audaz como inesperada. No solo quería comprar los derechos de Proyecto Nexus, sino que quería que Fernando se convirtiera en socio fundador de la expansión argentina de Logitech Solutions. Te ofrezco el 40% de la operación argentina, más un salario inicial de $200,000 anuales, más bonos por performance, explicó Carlos, mientras compartía su pantalla mostrando proyecciones financieras que hacían que el salario de Meridian pareciera una propina. Pero hay una condición. Necesito que estés operativo el lunes. Tengo una reunión con inversores brasileños el martes, y si cerramos ese acuerdo, Logitech Argentina será la filial más grande de toda la región. Fernando sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo una oportunidad laboral, era una catapulta hacia un futuro que nunca había imaginado posible. El domingo transcurrió en una nebulosa de llamadas telefónicas.
documentos legales y contratos que materializaban lo imposible. Los abogados de Carlos trabajaron durante todo el fin de semana para estructurar la sociedad, mientras Fernando recibía transferencias bancarias que multiplicaban por 10 sus ahorros familiares. María observaba desde la cocina cómo su esposo se transformaba ante sus ojos, cómo el hombre derrotado del viernes se convertía en un empresario decidido y visionario. «No puedo creerlo», murmuró mientras firmaba los últimos papeles. «En 72 horas pasaste de desempleado a socio de una multinacional». Pero Fernando sabía que no había sido suerte ni casualidad. Había sido la culminación de años de preparación silenciosa, de noches robadas al sueño para crear algo extraordinario, de paciencia acumulada que finalmente encontraba su recompensa. La ironía más deliciosa llegó el domingo por la noche, cuando Fernando descubrió que Logitech Solutions había estado negociando secretamente la adquisición de varios activos de Meridian durante los últimos meses. Carlos le explicó con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. «Hemos estado observando el mercado argentino durante un año. Meridian tiene buenos contratos, pero pésima gestión. Con tu algoritmo y nuestro capital, no solo los vamos a superar, los vamos a absorber». Fernando sintió cómo la justicia cósmica comenzaba a tejer su red perfecta. No solo había escapado del naufragio, sino que regresaría como el capitán del barco que rescataría a los sobrevivientes. Y el primer sobreviviente que tendría que decidir si rescatar o dejar hundirse sería precisamente Raúl Muñoz. Esa noche, mientras preparaba su ropa para el lunes más importante de su vida, Fernando se permitió una sonrisa que había estado ausente durante años. No era una sonrisa de venganza, sino de justicia poética. El hombre que había sido humillado públicamente por no vender imagen regresaría vestido con un traje nuevo, pero más importante aún, regresaría investido con un poder real que ningún títere corporativo podría quitarle. La sala de juntas que había sido testigo de su caída sería el escenario de su ascensión, y esta vez él sería quien decidiera quién merecía reír y quién merecía temblar. El fracaso es solo la antesala del éxito para aquellos que saben convertir el dolor en combustible. El lunes amaneció con una claridad cristalina que parecía presagiar acontecimientos extraordinarios. Fernando se vistió con un traje azul marino que había comprado el domingo por la tarde, no por vanidad, sino como armadura psicológica para la batalla que estaba a punto de librar. Sus zapatos nuevos resonaban con autoridad mientras caminaba hacia el edificio de Meridian, cargando un portafolio de cuero que contenía documentos que cambiarían la vida de cada persona en esa empresa. La recepcionista lo reconoció y frunció el ceño, confundida por verlo de regreso tan pronto, pero Fernando simplemente sonrió y se dirigió directamente hacia el ascensor. No era el mismo hombre que había salido humillado el viernes. Era alguien completamente diferente, forjado en el fuego de la adversidad y templado en las aguas heladas de la determinación. La sala de juntas estaba exactamente como la recordaba. La misma mesa ovalada de caoba, las mismas sillas de cuero negro, las mismas ventanas con vista panorámica a Buenos Aires. Pero ahora Fernando la veía con ojos diferentes. No como un empleado temeroso, sino como un conquistador que regresaba a reclamar su territorio. Llegó 30 minutos antes de la reunión semanal, calculando perfectamente el momento para maximizar el impacto psicológico de su aparición. Se sentó en la misma silla donde había sido humillado, pero esta vez su postura irradiaba una confianza que llenaba todo el espacio. Cuando los primeros ejecutivos comenzaron a llegar, sus expresiones de sorpresa y desconcierto fueron la primera victoria de una batalla que apenas comenzaba. Raúl Muñoz fue el último en entrar, como siempre, haciendo su entrada teatral con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante décadas de pisotear subordinados.
Pero cuando sus ojos se posaron en Fernando, la sonrisa se congeló en su rostro como hielo quebradizo. ¿Qué haces aquí, Fernando? Preguntó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que apenas ocultaba su desconcierto. Se suponía que ya no trabajabas para nosotros. Fernando se levantó lentamente, disfrutando cada segundo de la confusión que se extendía por la sala como una plaga de incertidumbre. Sus antiguos colegas lo miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, sin saber si su presencia significaba problemas o oportunidades. «Tienes razón, Raúl», respondió Fernando con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión que llenaba el ambiente. «Ya no trabajo para Meridian». Hizo una pausa calculada, observando cómo las expresiones cambiaban gradualmente de confusión a alarma. «Ahora Meridian trabaja para mí». Las palabras cayeron sobre la mesa como bombas silenciosas, creando ondas de shock que se reflejaban en cada rostro presente. Fernando abrió su portafolio con movimientos deliberadamente lentos, extrayendo documentos oficiales que llevaban los sellos de Logitech Solutions y las firmas de abogados corporativos. Como director regional de Logitech Argentina, vengo a informarles que hemos adquirido el 60% de las acciones de Meridian. A partir de hoy, soy yo quien toma las decisiones estratégicas en esta empresa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico lejano de la avenida. Raúl Muñoz palideció hasta un tono grisáceo, mientras sus manos temblaban ligeramente al intentar tomar los documentos que Fernando había colocado frente a él. Los números no mentían. Logitech Solutions, respaldada por capital chileno y brasileño, había ejecutado una adquisición hostil perfectamente legal durante el fin de semana, aprovechando la crisis financiera que Meridian había estado ocultando durante meses. Fernando había conocido esa crisis desde adentro, había visto los números reales, había sido testigo de la mala gestión que llevó a la empresa al borde del colapso. Ahora, esa misma información privilegiada se convertía en el arma perfecta para su venganza corporativa. La primera decisión que debo tomar como nuevo director, continuó Fernando con una voz que resonaba con autoridad absoluta, es evaluar la eficiencia de todo el personal gerencial actual. Sus ojos se posaron directamente en Raúl, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Algunos cambios serán inmediatos y necesarios para la supervivencia de la empresa. La amenaza flotaba en el aire como un cuchillo invisible, y todos en esa sala sabían exactamente hacia quién estaba dirigida. Fernando había regresado no como el empleado sumiso que solía ser, sino como el rey de un reino que acababa de conquistar, y su primera orden real sería decidir quién merecía conservar su cabeza y quién sería ejecutado en la guillotina de la reestructuración corporativa. La verdadera venganza no es destruir a tus enemigos, es convertirte en su jefe. La tensión en la sala de juntas se había vuelto tan densa que parecía sólida, como si el aire mismo se hubiera transformado en una masa opresiva que dificultaba la respiración. Fernando observó con satisfacción clínica cómo cada uno de sus antiguos colegas procesaba la nueva realidad, sus cerebros trabajando febrilmente para calcular las implicaciones de este giro dramático del poder. Algunos, como Patricia Vega de Recursos Humanos, ya mostraban signos de arrepentimiento en sus rostros, recordando probablemente cada risa cómplice que habían compartido durante su humillación pública del viernes. Otros, como el gerente financiero Roberto Castillo, mantenían expresiones cuidadosamente neutrales, esperando ver hacia dónde soplaba el viento antes de decidir su posición. Pero todos, absolutamente todos, tenían los ojos fijos en Raúl Muñoz, quien parecía haberse convertido en una estatua de sal, paralizado por la magnitud de su caída desde la cima del poder hasta el abismo de la irrelevancia.
Fernando se acercó lentamente hacia el extremo de la mesa donde Raúl solía sentarse como un emperador en su trono, ese lugar simbólico desde donde había dictado sentencias y humillado subordinados durante años. Raúl dijo con una voz que combinaba profesionalismo con una pizca apenas perceptible de sadismo: «Necesitamos hablar sobre tu futuro en esta organización». Las palabras fueron pronunciadas con la misma cadencia que Raúl había usado el viernes para anunciar su despido. Pero ahora los roles estaban invertidos de manera tan perfecta que parecía una obra de teatro cósmica. «Verás, he estado revisando los números financieros reales de Meridian durante el fin de semana y debo decir que estoy impresionado por tu gestión». La pausa dramática que siguió fue cargada de sarcasmo venenoso, cada segundo de silencio amplificando la humillación que se avecinaba como una tormenta inevitable. Los documentos que Fernando desplegó sobre la mesa contaban una historia de incompetencia sistemática y decisiones desastrosas que habían llevado a Meridian al borde del colapso financiero. Contratos perdidos por negligencia, clientes importantes alienados por maltratos, oportunidades de expansión desperdiciadas por arrogancia y, lo más grave de todo, un déficit operativo que había sido maquillado durante meses con manipulaciones contables que bordeaban lo criminal. «Estos números son fascinantes, Raúl», continuó Fernando mientras señalaba cifras rojas que sangraban por todas las páginas. «En los últimos 2 años, bajo tu brillante liderazgo, Meridian ha perdido el 30% de su valor de mercado y el 40% de su base de clientes. Es realmente impresionante cómo lograste mantener tu posición mientras la empresa se desmoronaba a tu alrededor». La voz de Fernando mantenía un tono académico, casi pedagógico, como si estuviera dando una clase magistral sobre cómo destruir una empresa desde adentro. La reacción de Raúl fue patética y predecible. Intentó justificarse con excusas sobre condiciones adversas del mercado y competencia desleal, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas en el contexto de la nueva realidad. Fernando lo dejó hablar durante unos minutos, observando con fascinación científica cómo un hombre acostumbrado al poder absoluto se desintegraba cuando ese poder le era arrebatado. Era como observar a un tirano derrocado tratando de mantener su dignidad mientras era arrastrado desde su palacio hacia el patíbulo. «Raúl», lo interrumpió Fernando con gentileza cruel, «aprecio tu pasión por defender lo indefendible, pero creo que ambos sabemos que tu tiempo como CEO ha llegado a su fin natural». Las palabras fueron pronunciadas con la misma sonrisa condescendiente que Raúl había usado tantas veces para dismisar las ideas y opiniones de sus subordinados. El golpe final llegó cuando Fernando reveló que no solo había adquirido el control de Meridian, sino que había traído consigo 3 de los clientes más importantes que la empresa había perdido durante el último año debido a la mala gestión de Raúl. Logitech tiene contratos firmados con Transcorp, Mercado Sur y Distribuidora Central, anunció mientras colocaba los documentos sobre la mesa como cartas ganadoras en un juego de póker mortal. Estas empresas representan el 40% de los ingresos que Meridian perdió bajo tu liderazgo. Curiosamente, cuando les presenté a los verdaderos cerebros detrás de las operaciones logísticas que tanto admiraban, decidieron regresar inmediatamente. La implicación era clara como el cristal. Los clientes no habían abandonado a Meridian por problemas del mercado, sino específicamente por la incompetencia de Raúl Muñoz. Y ahora regresaban porque Fernando Alcalá estaba de vuelta al control. El poder verdadero no grita ni amenaza. Simplemente se presenta y todos los falsos poderes se desvanecen como humo. La transformación de la sala de juntas fue instantánea y absoluta, como si alguien hubiera cambiado el canal de televisión de una comedia a un drama psicológico.
Los ejecutivos que minutos antes se comportaban como cortesanos aduladores de Raúl Muñoz, ahora dirigían sus miradas expectantes hacia Fernando, sus expresiones calculando febrilmente cómo posicionarse en la nueva jerarquía de poder. Patricia Vega fue la primera en romper el hielo, acercándose a Fernando con una sonrisa que intentaba borrar años de indiferencia hacia él. Fernando, siempre supe que tenías un potencial extraordinario. De hecho, recuerdo haberle comentado a Raúl en varias ocasiones que deberíamos darte más responsabilidades. La mentira era tan descarada que resultaba casi cómica, pero Fernando la recibió con una sonrisa diplomática que no revelaba si creía o no en su arrepentimiento súbito. Era fascinante observar cómo el poder cambiaba no solo las dinámicas, sino también las memorias selectivas de quienes lo rodeaban. Roberto Castillo, el gerente financiero, adoptó una estrategia diferente pero igualmente transparente. Fernando, estos números que has presentado confirman las preocupaciones que he tenido durante meses. He estado documentando todas las irregularidades que observé en la gestión de Raúl y estaría encantado de compartir esa información contigo. Fernando asintió lentamente, tomando nota mental de quién se apresuraba a traicionar a su anterior líder y con qué velocidad lo hacían. Era una lección valiosa sobre la naturaleza humana en entornos corporativos. La lealtad duraba exactamente hasta que el poder cambiaba de manos, momento en el cual todos se convertían en oportunistas, dispuestos a vender a sus antiguos aliados por una posición favorable en el nuevo régimen. La hipocresía era tan predecible que Fernando había preparado estrategias específicas para lidiar con cada tipo de reacción que estaba presenciando. Raúl Muñoz permanecía sentado en su silla como un fantasma de sí mismo, observando cómo su reino se desmoronaba y sus súbditos desertaban hacia el conquistador que acababa de derrocarlo. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que combinaba shock, humillación y una comprensión creciente de que su carrera en Meridian había terminado de la manera más ignominiosa posible. «Fernando», murmuró finalmente con voz quebrada, «podemos hablar de esto en privado. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». Era la última carta de un hombre desesperado, la súplica patética de alguien que había caído desde las alturas del poder hasta las profundidades de la vulnerabilidad total. Fernando lo miró durante un largo momento, saboreando la inversión completa de roles que había esperado durante 15 años de humillaciones acumuladas. «Raúl», respondió Fernando con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación de su antiguo jefe. «Creo que ya hemos tenido nuestra conversación privada. Fue el viernes pasado, frente a toda la junta directiva y nuestros socios comerciales. ¿Lo recuerdas?» La referencia directa a la humillación pública del viernes fue como una bofetada verbal que resonó por toda la sala, recordando a todos los presentes exactamente por qué estaban presenciando esta reversión del poder. «En esa ocasión, decidiste que mi futuro en esta empresa había terminado. Ahora me corresponde a mí tomar la misma decisión sobre el tuyo». Las palabras fueron pronunciadas sin malicia aparente, pero cargadas de una justicia poética tan perfecta que parecía orquestada por los dioses de la ironía corporativa. La decisión final de Fernando fue tan elegante como devastadora. Raúl tendría exactamente una semana para limpiar su oficina y transferir todos sus contactos y proyectos activos al nuevo equipo directivo. No habría despido inmediato ni escándalo público, pero sí una transición gradual y profesional que permitiría a Meridian mantener su reputación mientras se deshacía discretamente de su CEO incompetente. «Esto no es personal, Raúl», añadió Fernando con una sonrisa que desmentía completamente sus palabras. «Es simplemente business. Estoy seguro de que encontrarás nuevas oportunidades donde tú
estilo de liderazgo sea más apreciado. La sala permaneció en silencio absoluto mientras Raúl recogía lentamente sus documentos y se dirigía hacia la puerta. Su caminar ya no era el de un emperador, sino el de un hombre derrotado que acababa de aprender que el poder es un préstamo temporal que puede ser revocado en cualquier momento por fuerzas que creía haber dominado. La verdadera medida de un hombre no se revela cuando tiene poder, sino cuando lo pierde. 3 meses después de aquel lunes que cambió todo, Fernando se encontraba nuevamente en la sala de juntas, pero esta vez presidiendo una reunión que celebraba el crecimiento más espectacular en la historia de la empresa. Los números proyectados en la pantalla LED contaban una historia de resurrección corporativa que parecía extraída de un manual de casos de éxito de Harvard Business School. Ingresos incrementados en un 60%. Base de clientes expandida en un 40%. Y lo más impresionante de todo, una cultura organizacional completamente transformada, donde el mérito y la innovación habían reemplazado a la política y el servilismo. Los mismos ejecutivos que habían sido testigos de su humillación ahora lo miraban con una mezcla de respeto genuino y admiración que Fernando había ganado no a través del miedo, sino mediante resultados tangibles que beneficiaban a toda la organización. La implementación del proyecto Nexus había sido solo el comienzo de una revolución tecnológica que posicionó a Meridian como líder indiscutible del sector logístico en Argentina. Fernando había traído consigo no solo su genio técnico, sino también una visión estratégica que integraba innovación, eficiencia y desarrollo humano en una fórmula que generaba valor para clientes, empleados e inversores por igual. Patricia Vega, quien ahora dirigía un departamento de recursos humanos completamente reformado, presentó las métricas de satisfacción laboral que mostraban un incremento del 80% en la moral de los empleados. Fernando ha creado un ambiente donde las ideas valen más que las jerarquías, explicó durante su presentación, donde el talento es reconocido independientemente de su origen y donde cada empleado siente que contribuye a algo más grande que una simple empresa. Roberto Castillo, transformado de oportunista desesperado a colaborador leal a través de meses de trabajo conjunto, presentó las proyecciones financieras que mostraban un futuro prometedor, no solo para Meridian, sino para toda la red de Logitech Solutions en Sudamérica. Lo que Fernando logró aquí ha superado todas nuestras expectativas, comentó mientras señalaba gráficos que mostraban un crecimiento sostenible proyectado para los próximos 5 años. Pero más importante que los números es el modelo de liderazgo que ha establecido. Hemos pasado de una cultura tóxica basada en el miedo a una cultura de excelencia, basada en la colaboración y el reconocimiento del talento. Era evidente que la transformación no había sido solo estructural, sino profundamente cultural, creando un nuevo paradigma donde la competencia interna había sido reemplazada por cooperación estratégica. La historia de Raúl Muñoz había seguido el curso predecible de los líderes incompetentes que confunden poder con liderazgo. Después de dejar Meridian, había intentado conseguir posiciones similares en otras empresas, pero su reputación lo había precedido como una sombra tóxica que ahuyentaba a potenciales empleadores. Fernando había sabido por fuentes confiables que Raúl trabajaba ahora como consultor independiente, luchando por conseguir proyectos menores que apenas le permitían mantener un estilo de vida modesto. No había crueldad en esta información, solo la satisfacción silenciosa de ver cómo la justicia natural había seguido su curso sin necesidad de intervención vengativa. El universo corporativo tenía sus propios mecanismos para separar a los verdaderos líderes de los impostores. Y Raúl había sido clasificado definitivamente en la segunda categoría. Al final de la reunión,
Mientras los ejecutivos salían de la sala comentando animadamente sobre los próximos proyectos y desafíos, Fernando se quedó solo por unos minutos, observando el horizonte de Buenos Aires a través de los ventanales que una vez habían enmarcado su humillación. La vista no había cambiado, pero él sí, y más importante aún, había cambiado todo lo que podía controlar a su alrededor. Su teléfono vibró con un mensaje de María. Los niños quieren saber si papá puede llevarlos a cenar para celebrar su nuevo ascenso a CEO de Logitech Argentina. Fernando sonrió al leer el mensaje, recordando que el verdadero éxito no se medía solo en términos profesionales, sino en la capacidad de crear un legado que trascendiera las oficinas corporativas. Había demostrado que la inteligencia silenciosa eventualmente triunfa sobre la arrogancia ruidosa, que el mérito auténtico supera a la política superficial y que la paciencia estratégica es más poderosa que la agresión impulsiva. Mientras caminaba hacia la salida, Fernando reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido durante esta transformación. La venganza más perfecta no consiste en destruir a quienes nos lastiman, sino en construir algo tan excepcional que su mediocridad quede expuesta por contraste. No había tenido que humillar públicamente a Raúl Muñoz. Simplemente había tenido que ser extraordinario, y la mediocridad de su antiguo jefe se había revelado por sí misma como la sombra pálida que siempre había sido. Esta era la verdadera victoria. No había bajado al nivel de quienes lo habían lastimado, sino que había elevado su propio nivel hasta un punto donde sus detractores ya no podían alcanzarlo. La risa cruel del viernes se había transformado en aplausos sinceros del lunes, y esa transformación no había requerido venganza, sino simplemente excelencia sostenida en el tiempo. La mayor venganza contra quienes dudaron de ti no es demostrarles que se equivocaron, sino volverte tan extraordinario que su opinión deje de importar.